Bien, muchos saludos para todos y encantado de tenerlos en este nuevo podcast, de Futurist, en el cual nosotros hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo del cual todavía no habíamos hablado antes. Estamos hablando de la medicina en Venezuela, cómo ha sido la evolución de la medicina en Venezuela, y me agrada muchísimo porque voy a compartir, como siempre, con mi compañero acá, César, desde Caracas. ¿Cómo está, César? Mi queridísimo Emilio, nuevamente estamos ante las cámaras, aquí en un nuevo podcast, número 12 de la temporada 1. Además, con un tema extremadamente fascinante, porque tiene unas connotaciones y un impacto realmente trascendente. Empezando por el hecho de que, bueno, la medicina es parte de ese tejido medular, la salud, ¿no? Más que la medicina, la salud, pero los avances tecnológicos, lo que ha pasado a nivel de evolución médica, realmente está transformando el mundo, y hoy vamos a estar conversando casualmente de ese importantísimo tema. Es un tema de evolución, es un tema de innovación, es un tema de desarrollo que va a determinar el futuro y el bienestar de nuestra sociedad, de la sociedad global del planeta, a través de esta nueva medicina y todo lo que Pero no traemos. solo eso, César, hay una cosa que yo quisiera en este intro, que me parece maravilloso, y ya yo lo he hablado antes en muchas ocasiones, ¿no? Y es el tema de los médicos venezolanos en particular. Porque más allá de los avances científicos, de que en Venezuela nosotros tenemos un talento extraordinario, de que nuestros jóvenes venezolanos y nuestras chicas, pues que se fajan ahí duro en las universidades, en todos estos centros de salud, y sobre todo a nivel universitario, cuando se preparan para ser cirujanos, médicos y hacen sus rurales y todo aquello. Hay un halo, yo no sé, yo lo llamaría un halo mágico, un halo bellísimo que se desarrolla, y es que al final la gente se conecta muy emocionalmente con los médicos venezolanos. Esto es algo que yo no lo he visto con mucha frecuencia en ningún otro tipo de médico, vamos a decirlo así, a nivel mundial. Entonces se mezclan dos cosas maravillosas. Uno, la parte del talento, del conocimiento, y lo otro es la parte de lo buena gente, vamos a decir. A la gente le fascina, y yo tengo muchas experiencias sobre esto, muchos testimonios de personas que me dicen, incluso médicos que han salido y están ya en otros países ejerciendo, por supuesto, después de haber pasado todo este proceso de homologación y todo lo demás, y que siempre dicen eso de que la gente se anota, así sea, espero, pero yo quiero que me vea un médico venezolano. ¿Por qué? Porque sienten esa cercanía. El médico venezolano te escucha, te atiende, se te acerca, te echa un chiste, te toca. En cambio, a mí, bueno, en mi experiencia personal, a veces me parece como que los médicos son muy rudos, fríos, directo al grano. Son muy buenos profesionalmente, no voy a decir que no, pero tú no sientes esa empatía, no sientes esa cercanía desde el punto de vista de lo que es un ser humano. Y tal vez por eso es que son tan exitosos, entre otras cosas, por supuesto. Yo quisiera que desarrolláramos, además de este tema, también la parte de cómo ha evolucionado a lo largo de todos los años en Venezuela la medicina. Pero sobre todo, hoy que tenemos a un invitado de lujo que es el doctor Osvaldo Guerra Sabarzazu, vamos a tener la oportunidad de preguntar muchísimo más en profundidad, no solamente la situación en Venezuela, sino también qué es lo que se prevé para el futuro, porque yo creo que está bien que nosotros hablemos de lo que ha pasado, de cuán, digamos, extraordinariamente exitosos han sido los médicos venezolanos, cómo han irrumpido en la escena mundial, y por ahí hay noticias fantásticas que tú las ves y tú dices, wow, y más atrás te ponen médico venezolano, primer trasplante de, bla, bla, bla. Entonces, tú, además de que te da un orgullo tremendo, tú te das cuenta que de verdad estamos exportando talento. Pero quiero también que veamos, y sin que nos quedemos en el aparato, vamos a ver cuál es la situación real, cómo la parte esta política y social, la situación que se vive en Venezuela ha afectado en general la parte de la salud. Y creo que para ello vamos a tener esta oportunidad grandiosa de invitar a Osvaldo, pues, que nos acompañe hoy. El doctor Osvaldo. Sin duda, Emilio, interesantísimo tu antesala. Ciertamente la empatía del médico venezolano
tengo que poner por delante ese don humano, pero tengo que poner por delante la extraordinaria formación que han tenido, porque ellos no se formaron de origen afuera, se formaron aquí, en las grandes escuelas médicas que tenemos en Venezuela, y sin duda son material de exportación. Y encontraron otro componente que me parece muy interesante, porque la medicina hoy día es sumamente compleja. Siempre ha sido una práctica muy compleja, pero en el pasado se concentraba mucho en el que practicaba la medicina, y hoy día estamos hablando de un sistema integrado que hace que esa salud sea muy compleja, y por eso es que estos médicos, estos talentos venezolanos han tenido tan buena aceptación, porque entran en mercados donde tienen una infraestructura de soporte. Fíjate, en el caso mencionas ahorita lo del trasplante. Los trasplantes son prácticas sumamente complejas, pero la complejidad del trasplante no ocurre en el quirófano, ocurre en la preparación, en todo lo que está alrededor para hacer garante que el sistema de prestación de servicios médicos sea el de más alto nivel. Y eso son una cantidad de elementos que hoy va a ser parte de la conversación tan interesante de dónde estamos realmente, porque obviamente entramos también en el gran mundo de la accesibilidad a tecnología que es costosa y a recursos que son fundamentales para que nuestros médicos y nuestro sistema de salud pueda realmente trabajar. Me encanta hoy nuestro invitado, que además de ser un médico exitoso, cirujano notable en Venezuela, él también tiene, entre otras cosas, que es docente. Es una persona que tiene esa raíz de enseñar y tiene ese talento y esa capacidad, no solamente como profesor, sino también como organizador. Y ya vamos a ver por qué. Él no tiene varias sorpresas que nos va a dar hoy. Y bueno, sin más, yo quisiera darle la bienvenida al doctor Osvaldo Guerra Sagarzazu. Y mientras Osvaldo entra en la pantalla, yo quisiera presentarlo. Osvaldo es cirujano general de la UCB, cirujano oncólogo del Memorial Sloan Kettering Cancer Center en New York y doctor en ciencias médicas. Yo pensaba, Osvaldo, que tú eras de Valencia, pero aquí veo que estabas en Nueva York. Bueno, soy natural de Valencia y pertenezco, si me das la palabra, te lo agradezco, pertenezco a una familia que tiene en este momento 4 generaciones de médicos históricamente. Mi abuelo, mi padre, mi persona, y ya tengo un hijo que hemos sido graduados de médicos, ¿de acuerdo? Mi abuelo fue uno de los profesores históricos de la antiquísima Universidad de Valencia, que fue una de las primeras escuelas médicas en el país, después de la Universidad Central de Venezuela, de la cual fue su rector José María Vargas, que si ustedes recuerdan fue personalmente nombrado rector de la UCB en Venezuela por el libertador Simón Bolívar. Fantástico. Ese comentario que ustedes acaban de decir, quiero aumentarlo en la siguiente situación. ¿Por qué en unos países, sobre todo lo hemos visto con la diáspora médica venezolana, como en muchísimos países los médicos venezolanos calan por una cualidad humana que es difícil encontrar en otros países? La afabilidad, la confianza con que se dirigen a sus personas y humanamente tienen un trato personal con el paciente. Hay una referencia reciente de unas declaraciones del Ministerio de Sanidad de Chile, donde hay bastantes médicos venezolanos que han salido a trabajar allá por la diáspora, que después explicaremos las causas de esa situación, en que dicen que el sistema sanitario del Chile logró mejorarse por la presencia de los médicos venezolanos en ese país. En otra decisión que tengo un gran amigo que se fue a Madrid. En Madrid, unos médicos venezolanos se unieron también de la diáspora venezolana e hicieron una clínica, vamos a decir, multidisciplinaria en Madrid. Y en este momento es una de las clínicas privadas más exitosas de la capital de España. Hay una tradición de formación médica en Venezuela porque viene desde la colonia española. Una de las primeras universidades y escuelas médicas que existió en América Latina fueron la de San Carlos en el Perú, la Universidad en Buenos Aires, la Universidad Central de Venezuela
y también en Colombia. Recuerden que en esa época regresaban los que se habían ido a Europa a formarse. José María Vargas fue un ejemplo. José María Vargas, que realmente organiza los estudios médicos en Venezuela desde el tiempo de Simón Bolívar, se había formado en Inglaterra. Hablaba 5 idiomas, además del latín. Era un hombre enormemente culto y de ese momento nunca ha cesado de funcionar, salvo por algún par de años, cuando la dictadura de Marcos Pérez Jiménez cerró la Universidad Central de Venezuela. Vamos a decirlo así. En este momento, las universidades autónomas del país que están activas tienen escuelas médicas de formación de médicos de pregrado de altísima calidad. Para mencionar alguna, en Caracas hay 3 universidades prácticamente, ¿ok? Y que trabajan en de gran prestigio. La Universidad de Carabobo en Valencia, la Universidad de los Andes, que también es la misma antigüedad que tiene la UCB, porque fue creado en la colonia española, la Universidad del Zulia. Después vienen una serie de universidades recientemente aparecidas en los últimos 25 años, como en Barquisimeto, en Coro, en San Juan de los Morros. Recuerden que nosotros tenemos 2 sistemas de formación de profesionales de la medicina. Uno es el que realizan las universidades autónomas del país, ¿de acuerdo? Que dependen del ministerio, por supuesto, también popular para la salud. Pero existe un sistema paralelo, el cual es muy deficitario, que obedece a aquel convenio que en un momento aciago de la historia de la medicina en Venezuela estableció el gobierno nacional con Cuba para hacer un convenio, traer médicos prácticamente que no son graduados, realmente no tienen las competencias que tienen los médicos en el mundo entero, los médicos cubanos a trabajar en Venezuela. Pero pasemos esa página porque no es lo importante. La formación médica que se da en los posgrados de especializaciones de las universidades autónomas del país son de altísima calidad. Y la forma práctica de demostrarlo es que la aceptación, la cantidad de médicos venezolanos que en esta circunstancia política aciaga, llamémoslo así, tuvieron que emigrar del país, califican con gran facilidad en todos los países del mundo, en la Unión Europea, en el Asia, en toda América Latina, en los Estados Unidos. Son los primeros que sacan las mejores notas en los exámenes para legalizar su estatus de practicar medicina en esos países. Esa es una muestra de esa situación y nos indica un indicador perfecto de que realmente la formación médica que se imparte en las universidades autónomas de Venezuela es de primera calidad. No me cabe duda, no me cabe dudas. Y si me permite, Osvaldo, voy a contar una anécdota que tal vez yo creo que ni te acuerdas. En el año 1989, yo llevé a mi papá tenía 2 hernias inguinales, que tenía con ellas más o menos 20 años. Y yo te llamé en principio y te expliqué la situación para ponerte en contexto, ¿no? Y tú me dijiste, no te preocupes, tú tráelo, porque mi papá era alérgico a los médicos, ¿no? Y me acuerdo que tú le inspiraste tal confianza y no solamente eso, yo te había comentado que papá tenía problemas para orinar y que se paraba mucho en la noche y todo aquello. Y me da mucha risa porque cuando llegamos a la consulta, tú empezaste a tratarlo a él, bueno, como tú bien dices, de una manera tan afable que él sintió como que él no estaba hablando con un médico, sino con un amigo. Y entonces tú le hiciste su historial médico hablando y le preguntaste, mira, viejito, ¿y tú tomas mucha cerveza? Y te dijo, unas cuantas. Y entonces, y fuma un tabaquito y tú lo fuiste llevando, ¿no? Y entonces al final, lo fuiste llevando, le dijiste, mira, chico, ¿y cuántas veces te paras tú a hacer pipí en la noche? Y entonces tú le dijiste, y él contesta, no me acuerdo, 2 o 3 veces. Total que recuerdo que de un solo tiro tú llamaste al doctor Larrea Celaya, no sé si te acuerdas de eso. El urólogo, un especialista maravilloso. Falleció, desgraciadamente falleció. Sí, lamentablemente yo supe que falleció el doctor Larrea, que lo aprecié mucho, porque justamente ese mismo día, yo me acuerdo que tú le hiciste el diagnóstico a mi viejo,
De una vez lo bajamos al piso 4, no me acuerdo dónde estaba la REA, le revisó, le hizo el diagnóstico y al día siguiente le estabas operando las 2 hernias y la próstata. Y aquel viejo salió pero fino de todo aquello, gracias a Dios. Y bueno, eso tuvo garantía porque duró como 40 años más. Sí. Pero bueno, ahí te dejo eso. Otra cosa que es importante que ustedes también vean, que es el número de graduados en las escuelas médicas de las universidades autónomas del país. Un pequeño ejemplo. Cuando yo me gradué de médico en 1966, comenzábamos, era, digamos, una universidad, una escuela médica nueva. Se había nutrido de muchos médicos extranjeros que fueron contratados para formar a los primeros profesores de esta universidad. Nos graduamos 36 médicos cirujanos. Las últimas, para que se fijen una cifra, la última cifra de graduados de la Universidad de Carabobo, que yo manejo esas cifras de médicos cirujanos, en la última promoción fueron 360 médicos. En la Universidad Central de Venezuela fue exactamente el doble. Y en la Universidad del Zulia y la Universidad de los Andes, aproximadamente el mismo output de graduados de medicina, digamos ya de tercer nivel. Pero un paso más allá. Los médicos venezolanos no se quedan solamente con su grado de médico cirujano para trabajar como médicos rurales o en un dispensario en una ciudad, sino que la cantidad de peticiones que existen para elevarse a cuarto nivel de formación médica, que son los cursos de posgrados médicos, es pero increíblemente extraordinaria. A veces no tenemos cupos para darles a todos, pero la cantidad de médicos que se van formando actualmente, de especialistas en todas las escuelas médicas del país, es pero verdaderamente avasallante. Son miles de profesionales que la academia venezolana manda al mundo y a Venezuela a especialistas de altísimo nivel. Hay una historia también muy importante, que es que los profesores, la generación de profesores médicos que nos precedieron a nosotros, fueron médicos que en el momento, sobre todo que en la era gomecista, vamos a llamarlo así, donde los enemigos del general Gómez se exiliaban y mandaban a sus hijos a graduarse en las mejores universidades del mundo. En ese momento, la Sorbona de París, las universidades en Inglaterra, y después hubo otra fase histórica que ya es la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hubo una multitud de médicos venezolanos que regresaron al país a la muerte de Gómez, que se incorporaron a la docencia en las universidades autónomas del país con una formación de la Europa de primera calidad de aquella época. Y hay otra parte histórica que viene también, que fue un conflicto bélico el que lo ocasionó. Cuando Estados Unidos irrumpe en la Segunda Guerra Mundial, que se une a atacar al eje Alemania, Italia, por supuesto, los médicos norteamericanos se tienen que alistar obligatoriamente en el ejército y en manadas prácticamente abandonan los hospitales norteamericanos y se unen al ejército tanto en África, en Europa, en todos los sitios de guerra que estaban involucrados en los Estados Unidos, y dejan prácticamente desierto casi todos los hospitales de grandes famosas universidades de los Estados Unidos. ¿Qué sucede en ese momento? Así como la primera generación se fue a Francia, a formarse en Francia, porque el bachillerato venezolano de la época que nuestros padres conocieron daba francés. Y los bachilleres venezolanos hablaban francés. Y los médicos que se graduaban en esa época eran fluentes hablando el francés y era muy fácil educarse en Francia. Pero después, una vez que sucede lo de la Segunda Guerra Mundial, los médicos venezolanos acuden a los mejores centros de formación en los Estados Unidos de Norteamérica para formarse, y la gran mayoría, yo diría el 100% de esos médicos regresan al país con una calidad humana, con una calidad profesional de primerísima categoría, formados en las mejores universidades norteamericanas, en Harvard, en Los Ángeles, en California, etcétera, etcétera, que las mejores escuelas médicas de los Estados Unidos, que tenían la tecnología y tenían además
el avance médico que no tenían otros países. Como ustedes recordarán esa frase, los americanos ganan la Segunda Guerra Mundial porque tenían penicilina y no se morían sus heridos. En cambio, los otros países pierden la guerra porque se le morían sus soldados. Claro, y los Estados Unidos tenían la tecnología. Esa historia hay que considerarla como válida para demostrar el porqué de la alta calidad de los estudios médicos en Venezuela. Perdónenme el que me entendí, pero esa es la realidad. Este programa es para ti, Osvaldo, porque de verdad que yo considero que esto que tú nos estás dando es oro puro. Del final nos estás haciendo un contexto histórico maravilloso. Si yo te preguntara ahorita, y bueno, lo que pasa es que le salté adelante a César, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los médicos en Venezuela en términos de recursos y en términos de equipamiento? Okay, exactamente. Bueno, fíjate, en Venezuela hay dos estructuras médicas que funcionan a la par, que tienen diferentes niveles de calidad. La primera es todos los hospitales y la medicina que dependen del Ministerio Popular para la Salud, que en este momento no tiene la categoría que tuvo décadas atrás, donde los ministros de Sanidad y el Ministerio de Sanidad existía como un ente rector, pero además administraba los hospitales. Salvo la estructura del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que tiene recursos, porque las pensiones y los aportes de las industrias, tiene dinero, y por eso que los hospitales del Seguro Social en Venezuela tienen más categoría que los hospitales que dependen y más recursos que el Ministerio Popular para la Salud. Pero hay otra estructura a la par que significa la medicina privada en Venezuela. La medicina privada en Venezuela está altamente desarrollada y en todas las ciudades de más de 100.000 habitantes hay instituciones privadas de alta calidad con recursos, por supuesto, humanos. ¿Por qué? Porque los seguros médicos en Venezuela cubren a una gran mayoría de afiliados que pueden acudir perfectamente a recibir el tratamiento en las instituciones privadas médicas del país. En Venezuela hay cualquier cantidad. Conté el otro día alrededor de 52 instituciones privadas en todas las ciudades de Venezuela. En ella existe la tecnología que ustedes quieran imaginarse. Un ejemplo, la institución donde yo trabajo en la ciudad de Valencia, tiene prácticamente todas las especialidades modernas que existen en el mundo. Neurocirugía, cirugía oncológica, pediatría quirúrgica, tiene servicios de radioterapia, servicios de imagenología de alta calidad con tomografía, resonancia magnética, etc. Entonces, la gran diferencia existe en poseer la tecnología, que es de la falla que tiene precisamente la medicina pública del país, salvo dos instituciones que dependen del gobierno venezolano. Uno es la estructura de sanidad militar que administra los hospitales militares del país. El Carlos Arbelo de Caracas, el de Maracay, el de Maracaibo, que tienen calidad porque tienen recursos, porque las Fuerzas Armadas dotan de tecnología, de buenos sueldos, son capaces de captar especialistas de alta categoría y funcionan extraordinariamente bien los hospitales militares. En algunos de ellos también se atiende no solamente a los familiares de los militares, sino también a la población civil, es cierto, eso es verdad. Y la otra es la del Seguro Social Obligatorio, el IBSS, que tiene recursos para dotar de tecnología. Pero no sucede lo mismo con aquellos hospitales de pequeñas poblaciones o de ciudades pequeñas que dependen principalmente, exclusivamente del Ministerio de Sanidad. Hay otras estructuras, digamos, en Venezuela que funcionan para financiar la salud, como son las alcaldías, las gobernaciones de estado. A veces, por supuesto, hay en pequeñas ciudades, por ejemplo, en el estado Carabobo, el hospital de Bejuma depende de la alcaldía de Bejuma, pero depende también de un instituto que se llama InSalud, que maneja la gobernación del estado, que aporta dinero para que existan buenos servicios de medicina. Entonces, es una situación que garantiza hasta cierto punto que nuestra población, al nivel que sea, recibe
digamos, atención tanto primaria como secundaria de alta calidad. Y eso contribuye, por supuesto, que es el mayor, vamos a decir, logro, el que los médicos que trabajan en esas instituciones han tenido una formación esmerada que se puede comparar con cualquier calidad de cualquier escuela médica del mundo entero. César, te quedaste frío. No, bueno. Déjame tirar una piedra, porque voy a aprovechar que estás descuidado, César. ¿Cómo ha afectado, doctor Osvaldo, cómo ha afectado la situación política y económica de Venezuela al acceso a los servicios de salud y a la investigación médica? O sea, me interesa saber, sé que hay una situación, una realidad, eso que tú acabas de contar. Sí, se reflejó mucho con la pandemia, o sea, fue un impacto importante en los meses que tuvimos de pandemia. Ajá. Donde, los hospitales tuvieron que, todos los hospitales del ministerio, organizarse con tecnología que no tenían para dotar unidades de cuidados intensivos. Recuerden que la pandemia y los pacientes con COVID-19, un altísimo porcentaje terminaban en unidades de cuidados intensivos. Ajá. Y ese fue un déficit importante que contribuyó un poco en los primeros meses a la desorganización que había en los hospitales generales de no tener disponibles unidades de cuidados intensivos, pero esa situación epidemiológica obligó al gobierno nacional a crear, abrir y dotar de recursos tecnológicos y de medicamentos a las unidades de cuidados intensivos, que ayudó a que realmente se controlase la epidemia de COVID-19. Lo reconozco, el gobierno se movió, dotó a muchos hospitales a lo mejor de más camas de cuidados intensivos, nuevas unidades de cuidados intensivos, y hasta cierto punto fue una etapa, digamos, de progreso que se tuvo que hacer prácticamente de urgencia en ese momento. Pero sí ha afectado. La crisis económica en Venezuela, una de las cosas que nosotros todavía lamentamos y quisiera que algún momento cesara. Yo tengo la esperanza que así como hubo también una diáspora en los años 40, en los años 30 de médicos venezolanos a estudiar en el exterior, y en los años 70 mi generación a los Estados Unidos de Norteamérica principalmente y a la Unión Europea, yo aspiro que todos estos médicos que tuvieron por necesidad de ir al país, se quedaron sin trabajo, se cerraron hospitales, no se tenía posibilidades de progresar, se tuvieron que ir a otros países. En algún momento de la vida regresarán al país. Yo tengo la esperanza que eso va a suceder. Pero para que eso suceda, necesariamente tendrá que haber un cambio político, social, en la, digamos, la orientación que tiene desde el punto de vista político nuestro gobierno nacional. Yo pienso que eso tiene que venir. Mi historia, lo sé, y conociendo la historia de los pueblos, la crisis humana que vive Venezuela, que obliga a que miles de personas arriesguen la vida huyendo del país, no puede ser eterna. La historia de los pueblos del mundo ha demostrado, pero exageradamente, que el mal no puede nunca, es decir, derrotar al bien. Entonces, no puede ser que nosotros creamos que la estructura política que el país tiene, yo no tengo que ver nada con la política, pero lo siento, porque afecta a toda la gente que nos rodea, a nuestros amigos, a nuestros estudiantes, a nuestros colegas. Si hay una crisis humanitaria en Venezuela, por supuesto que sí, que no se atiende como debe hacerlo. Y en este momento, como ustedes estaban enterados, acaba de estallar un escándalo que no vale ni siquiera calificarlo, que está en este momento, ha creado una crisis que no sabemos hasta dónde va a llegar. Sí. Pero es cierto, el gobierno nacional ha sido incapaz de mantener una estructura hospitalaria y de diagnóstico y de terapéutica valiosa. Un ejemplo, en este momento los trasplantes de órganos en Venezuela prácticamente están detenidos. Por falta de recursos económicos, la mayoría de los trasplantes de órganos que se estaban exportando en el país, realmente eran los de riñón, principalmente, los de hígado, ¿ok? Pero los de riñón e hígado. Los trasplantes en médula ósea sí se siguen haciendo,
y uno de los centros pilotos lo tenemos precisamente en Valencia, en el estado Carabobo, en el hospital que se llama La Chet, ¿okay? La ciudad hospitalaria Enrique Tejera. Ahí existe, fue la unidad, digamos, pionera en Venezuela de trasplantes de médula ósea. ¿Okay? Fue fundada por un gran amigo mío, hematólogo, el doctor Abraham Somoza, que falleció desgraciadamente también de un tumor. Fue el primero especialista que regresó al país formado en trasplantes de médula ósea y lo hizo en el Hospital de la Princesa en Madrid, becado por la Universidad de Carabobo. Él estableció un grupo humano que en este momento está encargado de ese servicio, que fueron los que han tomado la batuta de esa especialidad. Pero el hospital, por ejemplo, JM de los Ríos en Caracas, donde se hacían el 80% de los trasplantes renales del país, en este momento, por falta de medicamentos, por falta de recursos humanos y por falta de recursos económicos, está prácticamente detenida la capacidad de hacer trasplantes renales en el país. Digamos, buscamos un poquito más, digamos, profundizamos más en el problema. No quiero pensar todo lo que sucede a nivel de hospitales de niños y sobre todo en aquellos temas de tratamientos médicos de largo alcance y de alto costo, porque al final todo esto de alguna manera nos afecta a todos en general, porque bien sea afecta al paciente y también a la familia cercana y luego económicamente todo el impacto que eso trae y todo lo que eso arrastra, tanto desde el punto de vista emocional como desde el punto de vista, por supuesto, del dolor que causa tener a una persona enferma, pero digamos. Las crisis humanas y las crisis políticas traen soluciones. En este momento hay una cantidad de fundaciones, vamos a llamarlas así, fundaciones, liderizadas por las cámaras de comercio, por las cámaras industriales, etcétera, etcétera, por la industria privada, que ayudan económicamente a los hospitales. Y ese ha sido uno de los, vamos a decir, de cosas positivas que puede sumar una crisis humana. Claro. Surgieron y están desarrollándose instituciones de ayuda privada para mantener los hospitales del país, suministrar medicamentos, importar medicamentos, etcétera, que han salvado muchas vidas. Y esa es una de las cosas positivas que se derivan a veces de una situación peligrosa como la que tenemos en Venezuela. Bueno, pero no va. Perdón, una de las razones por las cuales he estado sumamente atento a lo que está pasando es porque obviamente por mi mente están pasando una cantidad de elementos en esta ecuación tan compleja que no es fácil manejar. Y una de las cosas que quizás lamento es que con el antecedente histórico que nos diste, Venezuela era un país con una hegemonía en prácticas e investigación médica en todo el espectro de los servicios médicos, que casi podemos decir que es de la A a la Z, pero no es de la A a la Z, es de la A a la U, desde anatomía patológica hasta urología. Todavía después de la U no hay prácticas médicas que estén en el directorio, pero es muy amplia. ¿Te acuerdas la medicina tropical? Tropical, correcto, pero esa está debajo de la U. Exacto, fíjate que vea, en este momento el IVIC, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, me enteré recientemente a través de mi universidad de que está reactivándose una serie de situaciones que estaban prácticamente clausuradas por falta de recursos económicos, donde se formaban los inmunólogos, los investigadores. El Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas tiene, desde que Fernández Morano fundó, un historial exitoso de formar profesionales incluso del exterior que venían a Venezuela. Me enteré también que el Instituto de Anatomía Patológica, que tengo amigos allí personalmente en Caracas, también se ha reactivado seriamente y los posgrados de esas especialidades están activos nuevamente. El Instituto de Medicina Tropical, que recuerdo lo fundó, por cierto, era el padrino de una de mis hermanas, el doctor Félix Pifano, una autoridad mundial en medicina tropical, formado en el Brasil, hizo una estructura de investigación de enfermedades tropicales que todavía se mantiene. Me enteré hace pocos días también
que la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela ha reactivado las investigaciones precisamente en enfermedades zoológicas, en una serie de cosas que están reactivándose en Venezuela. ¿Cómo? Con el aporte personal de la gente involucrada, incluso a lo mejor sin cobrar un sueldo. Pero nos hace ver que realmente todavía el gremio médico tiene la posibilidad de ser respetado por el mundo entero, porque el altruismo que llevan los médicos para trabajar, hasta sin sueldo trabajan. Entonces, sí, pero fíjate una cosa, Juan, perdóname que te interrumpa. Tengo un conflicto en este momento bien grande, porque fíjate, por un lado estás hablando de una migración de talentos que se fueron. Cuando pienso ese tipo de cosas, pienso en la evolución de las prácticas médicas, en los programas de fellowship, que son muy importantes, porque siempre había un médico rector que tenía debajo, oye, su generación de relevo, y que eso de alguna manera se ha perdido últimamente. Después nos hablas de la ilusión de que estos médicos regresen, cosa que la veo complicada porque están establecidos en un sistema ya muy sofisticado, con una cantidad de servicios de soporte que le permiten no solo ejercer su práctica médica, sino irse al mundo de la investigación y el desarrollo, que muy bien lo estás diciendo, que se está empezando a retomar en Venezuela. Y por otra parte, tengo una lectura de un sistema que en vez de estar siendo vanguardista y ser pionero de prácticas médicas, está reaccionando cuando hay una realidad inminente que es una inmensa brecha, pero enorme brecha en el año 2023 a lo que nosotros deberíamos estar ejerciendo hoy como medicina, y que hay otros países como Colombia, sí, con médicos y talentos de nosotros, Chile, Brasil, ni hablar Alemania, Francia, Estados Unidos y otros mercados en el mundo. Entonces, quiero tratar de dimensionar un poco el impacto, porque estamos hablando de un problema grave. Este es un país que está enfermo. Las estadísticas muestran que hay una serie de patologías que no derivan del COVID, sino, oye, que se han incrementado problemas emocionales y psiquiátricos, problemas de las cardiopatías, problemas donde el cáncer sigue siendo una causa de muerte importante, problemas renales. O sea, hay una serie de patologías que hacen que tengamos una población no atendida, con muy pocos recursos, no solo de talento, sino de capacidad de respuesta para atender a esa población, y que obviamente el resultado y el impacto es una población inefectiva, poco productiva, porque está lidiando con atender, y eso para mí es algo preocupante. No logro en el relativo corto plazo ver la solución de un sistema que puede mejorar en muchos aspectos, pero que el proceso el proceso de recuperación de salud no es una cuestión instantánea, es una cuestión que viene de evoluciones, y ahí es donde veo una gran preocupación, porque no, a pesar de lo que nos estás contando, no veo un sistema que esté realmente preocupado y atendiendo este tipo de necesidades. Pero fíjate algo, te voy a dar un ejemplo que hace unos días lo viví. La unidad de diálisis que lleva adelante la ciudad hospitalaria Enrique Tejera en Valencia maneja una cantidad de pacientes renales que necesitan diálisis peritoneal varias veces a la semana, ¿okay? Y es una tecnología que no es fácil conseguirla. Bueno, ¿qué ha sido la crisis que ha generado? Digamos, el altruismo de la gente, la disponibilidad de la gente que ve las necesidades. Por ejemplo, en este momento, la Cámara de Comercio y la Cámara de Industriales del Estado Carabobo, que es económicamente muy productiva, se está encargando de financiar todo lo que es la tecnología, los tratamientos y los medicamentos de la unidad de diálisis, y se pudo reactivar hace aproximadamente un año. Me enteré que en este momento la población, ejemplo, en Valencia, esa unidad está tratando simultáneamente casi 100 pacientes. Eso
como te digo, las crisis generan soluciones cuando la gente está dispuesta a mejorar. Te voy a decir otra situación que me llena de optimismo y me indica que realmente Venezuela no está totalmente perdida. Nuestra Facultad de Medicina, de Ciencias Médicas, la cual tengo, digamos, bastante, me involucro demasiado en la Facultad de Medicina en nuestra Universidad de Carabobo, entre las especialidades que pertenecen a ciencias de la salud, bioanálisis, odontología, maxilofacial, medicina y enfermería. Tienen posgrados de 5º nivel. Nosotros manejamos un doctorado en enfermería que le está dando formación y se financia con dinero que viene del extranjero. Por ejemplo, el doctorado en enfermería que lleva la Universidad de Carabobo, el 50% son enfermeras que vienen de los países vecinos, Colombia, Perú y Ecuador, a formarse como doctoras en enfermería. La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo en este momento tiene 17 cursos de posgrado médico de 4º nivel, especialidades médicas de 4º nivel, y acaba de abrir la número 18 con un nuevo programa que se había cerrado años atrás de endocrinología. O sea, todo no está perdido. No se ha bajado en ningún momento el nivel de formar recursos humanos. Los estamos preparando con mucho entusiasmo, con dificultades hasta económicas, no hay problema. Conseguimos becas para los estudiantes. Es decir, los organismos privados de la región han sido muy solidarios, sobre todo para la atención de la salud. Mantienen medicatura, financian, como te dije, una unidad de diálisis, la de médula ósea, etc. Entonces, ¿qué sucede? Algo que nosotros no podemos solucionar, que es la situación política del país, que es compleja, muy compleja y que no se ve solución, digamos, inmediata, por lo menos a corto plazo. Yo espero que a mediano plazo lo haya. Pero ese es Waldo, que nosotros afecta sobre todo a la asistencia médica del país. De verdad, verdad. Fíjate, nosotros en Futurist, nuestra línea de acción es, somos los seres más optimistas del mundo. Osvaldo y yo nos estamos constantemente inventando y creando en diferentes tópicos, porque realmente estamos apostando al futuro de Venezuela, ¿no? Y yo sé que las iniciativas se están dando, y quiero darle el beneficio al discurso que nos está dando hoy, de que definitivamente no quiero caer en el argumento y en el cliché de que Venezuela se arregló, pero sí me gustaría introducir una nueva frase que diga: la medicina de Venezuela va en el camino a arreglarse. Eso sería maravilloso. Lamentaría mucho que estos efectos, y estoy de acuerdo contigo, pero el altruismo tiene un techo, porque por más motivación intrínseca que yo puedo tener, si yo voy a salvar una vida y no tienes los recursos para poder atender, llega un momento donde tú dices: mira, es imposible, yo tengo que emigrar. Y lamentaría mucho que estos esfuerzos que han costado muchísimo, muchísimo, estén destinados a formar profesionales extraordinarios de la medicina para que se vayan y emigren a otros países y sean atendidos y acogidos por otros países. Eso lo lamentaría mucho. A mí me pega. Fíjate, y creo que es lo que está pasando. A mí me afecta muchísimo, por supuesto, el ver profesionales a nuestro alrededor que deciden emigrar. Pero no creas que el 100% de los que emigran les va bien. A pesar de estar, digamos así, intelectualmente, profesionalmente muy bien preparado en países a lo mejor que reciben recursos, pero desgraciadamente no a todos les va bien. En este último año, por lo menos en nuestro estado, y he sabido también de algunos sitios de Caracas, que gente, profesionales que emigraron con esta diáspora, están comenzando a regresar a Venezuela. ¿Por qué? Porque, bueno, a lo mejor la familia los llama, sus compañeros los necesitan, hay plazas y hay trabajo para todo. Otra cosa importante que está sucediendo, que una ayuda
que es un paliativo, cómo no, pero lleva a muchísima gente, es que una gran cantidad de instituciones privadas del país que tienen recursos monetarios, recursos humanos, tecnología, se han volcado a crear fundaciones para tratar pacientes de los hospitales generales y pacientes que no van a otros sitios, ¿de acuerdo? Y es así. O sea, en las clínicas privadas se atienden gente que no tiene absolutamente nada de financiamiento, hasta incluso con una fundación que se creó para darles tratamiento gratis. Un ejemplo, en nuestra unidad de radioterapia y oncología. Bueno, nosotros recibimos pacientes en la ciudad de Valencia, del Caribe que nos rodea, Aruba, Curazao, Trinidad, hasta de Panamá recibimos pacientes en nuestro servicio que tiene una altísima tecnología. Lo maneja la gente mismo que fundó de la clínica La Floresta. Ese grupo humano fundó o tiene la unidad de radioterapia y de oncología de nosotros. Acabamos de abrir un servicio integral de tratamiento oncológico porque tenemos todos los recursos, tenemos los especialistas, tenemos la tecnología, tenemos las especialidades que se ocupan de oncología. La abrimos precisamente para que sea en el centro del país un centro de referencia de pacientes oncológicos que pueden financiarlo. Pero además, otro ejemplo que lo veo que sí hay, cuando se buscan las ayudas se consiguen y cuando se justifican las cosas se hacen, cuando hay por lo menos voluntad de hacerlo. En este momento, por ejemplo, el Instituto Oncológico de Carabobo, que tiene muchísimos años existiendo, durante casi 2 décadas se quedó sin radioterapia. Entonces, ¿qué hicieron los médicos de esa institución? Nada, llamaron al gobernador para que viera, se apersonara de las instalaciones que tenían y las deficiencias que tenían. Por supuesto, me imagino que se le ablandó el corazón, pero hace 15 días compró y dotó radioterapia, el servicio de oncología médica y les dotó de material médico quirúrgico al hospital. Entonces, hay que moverse. O sea, Osvaldo, no podemos ser pasivos. Osvaldo, o sea, las crisis hacen que el hombre se supere y esa es la historia de la humanidad. Así Ante una deficiencia, si tenemos la inteligencia de hacerlo, la preparación humana de hacerlo, falta tener buena voluntad para que se haga. Sí. Osvaldo, no quisiera, ya estamos en la recta final y no quisiera cerrar sin que habláramos de ese trabajo extraordinario que tú estás haciendo allí en Carabobo, en la universidad, no solo como docente, sino investigador. Háblanos un poquito porque siempre al final me parece que se nos queda, falta mucho por decir, pero no quiero irme sin que nos diga todo ese trabajo extraordinario que ustedes están haciendo. Desde hace 5 años, la universidad, yo estaba jubilado incluso de la docencia universitaria. Yo fui profesor de cirugía muchos años, jefe de servicio, etcétera, y me había jubilado. Llegó un momento en que el consejo universitario me llamó porque los dos que estaban al frente del doctorado de ciencias médicas, que es 5º nivel, el único que hay en el país, o sea, el doctorado de ciencias médicas que nosotros manejamos, el cual soy yo el coordinador en este momento, desde hace 5 años, en la Universidad de Carabobo, es el único doctorado que está formando especialistas de 5º nivel. ¿Cuál es el objetivo principal en la visión de un doctorado? Para que ustedes se enteren que en este momento, aunque no está en el tapete, va a ser necesaria. Hay una ley de educación superior que en este momento está engavetada, pero nosotros la conocimos a través del doctorado, que en un momento determinado, en el más mínimo cambio político, comenzará a regir la educación superior en Venezuela. Esa ley establece que para ser rector, vicerrector, jefe de cátedra, jefe de departamento, profesor titular, tienes que ser doctor en medicina. Entonces, con esa estructura que existe de nosotros, acabo de abrir hace 15 días la 7ª cohorte histórica de ese doctorado. Estamos creando los líderes de la educación superior en Venezuela.
Claro. El objetivo principal de formar un doctor de 5º nivel es que sea capaz no solamente de ser un investigador, aportar conocimiento nuevo a la medicina, solucionar problemas epidemiológicos, de lo que tú quieras en Venezuela, tener por lo menos la estructura mental, intelectual de ser un líder, no solamente en la educación médica, sino también en el ejercicio de la medicina para combatir situaciones nuevas que no existan. Entonces, ese es nuestro objetivo. Por supuesto, tiene una utilidad enormemente valiosa y lo hago con un gran entusiasmo. ¿Por qué? Porque somos más, para poder entrar a la Academia de Medicina tienes que ser doctor en ciencias médicas. Y en este momento, los únicos que pueden hacer son nuestros graduados de nuestro. Gracias a Dios, hace un año, afortunadamente, la Universidad Central de Venezuela logró por el CNU lograr nuevamente la aprobación y ya tienen funcionando un doctorado en ciencias médicas. Pero en enfermería y en salud pública somos nosotros los únicos que estamos formando especialistas de 5º nivel. Un ejemplo, yo tengo mucho contacto con la Facultad de Medicina de Panamá, porque ellos han acudido a nosotros pidiéndonos ayuda, una serie de cosas. Panamá es un país que no tiene en su estructura docente de medicina la formación ni posgrado de especialistas en salud pública. Venezuela tiene una tradición de décadas formando, acuérdense, la Escuela de Salud Pública que funcionó siempre en la Universidad Central de Venezuela, formó a todos los sanitaristas de este país. Bueno, Panamá no tiene docencia en salud pública. Yo lo descubrí conversando con el rector y conversando con el decano de la Facultad de Medicina de Panamá, que lo conocí a través de unos compañeros míos que son profesores en Panamá. Yo tengo un hijo que vive en Panamá, que es un ejecutivo de una empresa muy importante del mundo, y yo de vez en cuando me acerco por allá. Me enteré de esa sucesión. Yo acabo de proponerle a la Escuela de Medicina de la Universidad de Panamá organizarles el curso de salud pública especialista. Y tengo los recursos humanos para hacerlo. Estoy esperando la aprobación del Consejo Universitario en nuestra universidad y los recursos económicos para que nuestro personal pueda hacerlo. No tienen tampoco posgrados de enfermería, doctorado en enfermería, no tienen posgrado de enfermería. Nosotros lo tenemos. Les propuse también, les hice la oferta, vamos a hacer un acuerdo interinstitucional. Nosotros le hacemos el posgrado, ustedes lo pagan en dólares y les mandamos a los especialistas para que ustedes formen enfermeras a nivel doctorado. Bueno, esa es la realidad, la tenemos en la mano y estamos tratando de que lleguemos al máximo posible de formar personal de altísima calidad, que sean los líderes de la asistencia médica en Venezuela y organicen y mantengan el altísimo nivel de que goza la Universidad Venezolana en Medicina. Bueno, Osvaldo, con esas palabras, yo te iba a hacer otra pregunta, pero nos vamos a extender mucho más, pero me quiero quedar con ese buen sabor, con ese optimismo y con esas ganas de trabajar, porque a mí me parece fantástico que una persona que haya tenido esta trayectoria desde el punto de vista profesional, docente, creativo, ejecutivo y director, como tú lo eres, aún a tu edad, pues sigues produciendo, sigues generando, sigues impulsando. Y sobre todo yo siento ese gran optimismo que a mí me anima muchísimo más a seguir adelante con todo esto de lo que es la esencia de Bienvenidos al Futuro, porque precisamente es un sueño que todos tenemos, es tener una Venezuela productiva, pujante, próspera, donde todo el mundo esté bien enfocado en lo que quiere, ayudando a los demás, desarrollando industria, comercio, investigación y desarrollo. Y por supuesto que tengamos un sistema de salud de primer mundo, que según lo que hemos visto esta noche, y contigo presente, pues yo creo que quedó más que claro, evidente. César, quiero agradecerles la invitación de hoy, la oportunidad que me dieron de expresar todas estas cosas. Yo soy un optimista incorregible y así me catalogan hasta mis hijos, de realidad. Lo disfruto, me siento muy útil. Y le dije a todos los que me dicen, pero bueno, tú sigues trabajando hasta que el cuerpo aguante. ¿Cuál es el problema? Si tengo todavía cómo moverme, sin unas muletas, que puedo todavía por lo menos aportar cosas, bueno, hasta que Dios quiera, lo haremos. Y mi obligación es
formar gente a mi alrededor que sean capaces de ser la generación de reemplazo de ese sistema docente. Fantástico. Gracias. Mira, Osvaldo, inmensamente agradecido. Quiero hacer una reflexión de cierre porque en verdad que este programa me ha dejado pensando muchísimas cosas. Quiero ser extremadamente optimista, me uno a tu campaña, pero aquí con el pero estoy invalidando. Creo que tenemos una oportunidad de oro en este momento, pero que tiene un solo cartucho y que si perdemos de alguna manera este tren, vamos a retroceder y los esfuerzos se van a diluir si no nos ponemos serios con la evolución de la atención de los servicios médicos en Venezuela. Esa es mi apreciación. Así que vamos a capitalizarlo. Tenemos la base, tenemos la mejor semilla, tenemos una buena tierra. Tenemos que meterle ahora más allá de la intención para que esto funcione y volvamos a ser ese país referencia en práctica médica. Excelente. Y traernos a los médicos. Exacto. Yo espero también que... Yo creo que los médicos y todos los que de alguna manera hemos salido de Venezuela vamos a volver, porque Venezuela va a ser una fuente no solamente atractiva desde el punto de vista de lo que es esa afabilidad de la cual hablaba Osvaldo al principio, sino definitivamente todo lo bello y lo bueno que nosotros tenemos como nación, como país, como gente, como sociedad, y que al final vamos a ver esos aviones, como bien lo señala el logo de Bienvenido al Futuro. Vamos a ver todos esos aviones ahora regresando, trayéndose pocotón de gente para Venezuela. Le doy las gracias una vez más, Osvaldo, y a todos los que nos escuchan. Muchas bendiciones para todos y nos vemos pronto. Bienvenido al Futuro. Vamos a la orden.